Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del primer nivel medio de la jornada de la noche. Les presento la clase 21, correspondiente al tema Geografía Física de Chile. El objetivo de la clase es identificar las características y elementos principales de la geografía física de nuestro país. Ya, ahí les digo, ¿verdad?, de antemano que este es un cambio de tema absolutamente radical en relación a lo que estábamos viendo. Si ustedes se acordarán, ¿verdad?, en clase anterior habíamos visto historia hasta el quiebre de la democracia, ¿verdad?, inicio de la dictadura militar, ¿no es cierto?, año 73. Bueno, ahora es un tema absolutamente distinto, es un tema que se acerca más bien a la geografía física, ¿verdad?, a la ciencia exacta. Pero por supuesto también tiene su valor y espero que les sea de utilidad, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que se entiende por geografía física? Es la rama de la geografía que estudia en forma sistémica y espacial la superficie terrestre considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural, ¿ya? Recuerden ustedes que la geografía, así a secas, sin ningún apellido, ¿verdad?, significa descripción de la Tierra. Bueno, esa descripción de la Tierra tiene varias subramas, subespecialidades. La primera gran división, ¿verdad?, es geografía física, que estudia el paisaje natural, que vamos a ver hoy día, y la geografía humana, que estudia en el fondo las transformaciones que ha hecho el ser humano dentro del espacio natural. Esa es la geografía humana. En esta clase y en las siguientes, por lo menos dos más, ¿verdad?, vamos a ver aspectos de la geografía física de Chile, es decir, el paisaje natural de Chile. Ya, constituye uno de los tres grandes campos de conocimiento geográfico. Los otros son la geografía humana, cuyo objeto de estudio comprende el espacio geográfico humanizado, y la geografía regional, que ofrece un enfoque unificador, estudiando los sistemas geográficos de manera integrada. ¿Ya? El concepto de geografía regional no es tan antiguo, es más bien reciente. Antiguamente no se incluía. Se abordaba, por ejemplo, las características geográficas de una región a la luz de la geografía general. Hoy día la geografía entiende que cada región puede tener elementos específicos, ¿ya? Y por ende es necesario estudiarlos de manera también específica. Ahí tenemos dos mapas, ¿verdad? De acá incluye elementos políticos, se ve el límite ahí, ¿cierto? Esto es lo que es Chile Central, ahí tenemos la quinta región, ¿verdad? Y acá un mapa satelital de Sudamérica. Esta foto que está acá es tomada desde el espacio, ¿no es cierto? Esos colores diferentes, ¿no es cierto?, son los distintos relieves, que desde el espacio se ve cómo es la Tierra. O sea, este es un mapa de tipo físico propiamente tal, y este otro mapa, si bien es cierto, coloca algunos elementos físicos, la profundidad del mar ahí, ¿verdad?, la cordillera, etcétera, pero también incluye elementos políticos, es decir, los límites entre estados, Chile y Argentina, y entre las regiones de Chile. Ahí tenemos la cuarta región, ¿no es cierto? Tenemos la zona también de Valparaíso, la tercera región de Atacama, región metropolitana con Santiago, etcétera. ¿Ya? Esa otra unidad la vamos a ver más adelante en el segundo semestre, si el tiempo así nos permite, y yo pienso que sí. Bueno, el relieve de Chile. En primer lugar, ¿qué es el relieve? El relieve terrestre es el término que define a las formas que tiene la corteza terrestre o litósfera en la superficie, tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico, es decir, el fondo del mar. Es el objeto de estudio de la geomorfología y de la geografía física, sobre todo al hacer referencia a las tierras continentales e insulares. En el fondo, la palabra relieve terrestre tiene que ver con todas aquellas formas que se destacan dentro de la corteza terrestre o litósfera. Ya, para que ustedes entiendan, la litósfera es, en el fondo, es lo que sale ahí, ¿verdad?, como la parte más evidente, medible, tangible de la estructura de la Tierra. Ahí dice litósfera o corteza terrestre, que es lo mismo. Y se compone por varias capas y subcapas. ¿Ya? Ahí tenemos el núcleo, que es la parte central, un lugar, ¿no es cierto?, que supera los 5.000 grados de calor, ¿verdad? Por lo tanto, ahí todo es líquido, todo es fluido, ¿verdad? Lo que tenemos es el manto, una etapa de transición, y lo que queda más a la superficie de esta estructura de la Tierra es lo que se llama litósfera. Bueno, en la litósfera es lo que se entiende como relieve, ¿ya? Por otra parte, también podemos decir que el relieve sería el conjunto de las tierras emergidas que están sobre el nivel de las aguas, pero también aquellas que están bajo el nivel del mar, por ejemplo, el fondo marino. ¿Ya? Y aquí otro mapa
esta es la Tierra vista desde el espacio, el Polo Norte. Este es el Polo Norte, ¿no es cierto? Y aquí, así la Tierra se ve desde el espacio, ¿ya? A partir del Polo Norte. Y nos cambia toda la visión, ¿eh? Miren, aquí, por ejemplo, se ve claramente, este es Siberia, por ejemplo, que es Rusia, ¿verdad? Este es Alaska, América. Entonces, desde el espacio se ve, ¿verdad?, la redondez de la Tierra y nos cambia la visión de cómo nosotros vemos un planiferio. Pues si usted toma un planiferio cualquiera, ¿verdad?, ve a Siberia y lo que es la estepa rusa, ¿verdad?, en un sector, y como que Alaska está como en la parte opuesta. Y aquí desde el espacio se ve claramente temas que finalmente se juntan porque esto es una esfera. Esto es una esfera. ¿Ya? Ahora, esto que está acá es agua congelada. O sea, si supongamos que no hubiera las bajísimas temperaturas que existen en el Polo Norte, un barco perfectamente podría atravesar desde Finlandia, por ejemplo, que está ahí, a cortar camino hasta Alaska. Y le quedaría mucho más corto el viaje. Pero como no se puede, porque es agua congelada, tiene que rodear esto, atravesar por acá, por Canadá, etc. Y el viaje es más largo. ¿Ya? Pero esto es agua congelada. Agua congelada. Que se está derritiendo lamentablemente, ojo, por el tema del cambio climático, todo esto se está derritiendo, fíjate. Y lo cual obviamente va a producir distintos elementos muy negativos incluso para la vida humana. El aumento del nivel de las aguas, por ejemplo. ¿Ya? Ni hablar de las especies vivas. Hay imágenes bastante tristes, ¿verdad? Que una vez mostraron una hembra oso, de oso polar, ¿verdad? Aferrándose un pedacito de hielo que le quedaba junto con una cría. Entonces, todos esos elementos, gran parte son culpa del ser humano, ¿verdad? Y también hay algunos elementos naturales que van implicando un cambio en la temperatura planetaria. El relieve terrestre es estudiado por varias ciencias, siendo la más importante, y ahí las nombra, ¿verdad? La geomorfología, el estudio de las formas de la Tierra, ¿ya? El logos, estudio, morfo, formas, geotierra. Entonces, el estudio de las formas de la Tierra. La geografía física, que ya la definimos, ¿verdad?, que es la rama de la geografía general, que estudia el paisaje natural, y la geología, que es el estudio de la Tierra, pero aquí hay que entenderla como el estudio de la Tierra, pero en su parte interna. La geografía, por ejemplo, estudia en el fondo la estructura interna de la Tierra. Los geólogos tienen que ver harto con los movimientos telúricos, ¿verdad?, con el desplazamiento de la corteza terrestre, con el tema de las placas tectónicas, todo eso que provoca los terremotos, por ejemplo, eso todo lo estudian los geólogos, ¿ya? Los geólogos. Bueno, en el caso de chileno, ¿cuáles son las macroformas de nuestro relieve? Cuando yo digo macroformas, estoy hablando de grandes formas de relieve chileno. La palabra o el sufijo, prefijo, perdón, macro, significa grandes. ¿Cuáles son las grandes formas de relieve chileno? ¿Ya? En Chile existe una diversidad de formas de relieve, como los cerros, las cordilleras, las planicies, bahías, islas, valles, etc. Sin embargo, en este trabajo, en esta clase, digamos, solo revisaremos 4 formas de relieve más importantes que tiene nuestro país, ¿ya? Se les denomina macroformas, como dije hace, ¿no es cierto?, grandes formas de relieve. Y ahí están, que la cordillera de los Andes, es la que se ve aquí, la depresión intermedia, este espacio, ¿verdad?, que está acá, la cordillera de la costa, estos cerros más pequeños que están acá, y las planicies litorales, que es el espacio entre el océano, que se ubicaría por ahí, ¿verdad?, y la cordillera de la costa. O sea, si el relieve chileno nosotros lo cortáramos de manera transversal, como si se pudiera, ¿ya? Generaría esto. Esto sería, digamos, como el resumen esquematizado del relieve chileno, desde el límite con el Perú hasta el seno de Reloncaví, es decir, la 10ª región. ¿Por qué? Porque más al sur esto se rompe. Hay muchas islas, bahías, lo que es el extremo sur de Chile. Pero del límite con Perú hasta el seno de Reloncaví, en la 10ª región, las 4 macroformas del relieve chileno, ¿verdad?, son las que están ahí. Las repito. Cordillera de los Andes, que nos separa con Argentina, por ejemplo. La depresión intermedia, este espacio, ¿verdad?, que está entre cordilleras. La cordillera de la costa y las planicies litorales, ¿ya? Las macroformas de Chile presentan similitudes y diferencias a lo largo del territorio. Ya aquí en esta clase nos daremos cuenta de la forma de cada una de estas macroformas en cada una de las 5 zonas naturales de Chile. ¿Ya? Ya. Veamos entonces las macroformas del relieve chileno en cuanto a las planicies litorales. Las planicies litorales es el nombre genérico dado en la geografía chilena a una de las 4 estructuras del relieve principales, también llamadas macroformas. Se extiende desde entre el mar chileno
y la cordillera de la costa, en sentido oeste-este, ¿ya? Y de norte a sur, desde el límite norte del país hasta el canal de Chacao, en la región de los lagos, ¿ya? Esto antaño se pasaba de la siguiente forma: las experiencias litorales van desde Arica hasta Puerto Montt aproximadamente. O decir, si uno se quiere llamarlo hoy día en regiones, desde la 15ª región, o región de Arica y Parinacota, hasta la región de los lagos. Su anchura va disminuyendo paulatinamente mientras avanza hacia el sur, así cada vez son más estrechas. Primero se presentan en forma discontinua, entrecortadas por el denominado farellón costero. ¿Ya? Que el farellón, la palabra farellón, hay que entenderlo como precipicio, ¿ya? Como un abismo, si usted quiere, un precipicio, un cerro que va cayendo rectamente al mar, ¿ya? Abrupta caída de la cordillera costa al mar. Si usted va a Iquique, este puerto, ¿no es cierto?, del norte de Chile, prácticamente la llegada de Iquique es como un cerro que de repente se termina y uno cae como inmediatamente a la playa. Eso es en el fondo la forma por tierra de llegar a Iquique, ¿ya? Y si usted se fija, en Valparaíso no es tan distinto. Valparaíso es cerro, una pequeña franja al lado del mar y el mar. Entonces la mayoría de los puertos chilenos están ubicados o arrinconados entre el cerro por una parte y el océano por otra, ¿ya? Bueno, este farellón se levanta desde el nivel del mar hasta las alturas cercanas a los 1000 metros sobre la línea costera en el norte del país. Y luego continúan en forma ininterrumpida, en forma de terrazas, con un número de escalones y anchura media variable según la zona del país, ¿ya? Claro, por ejemplo, hay zonas que las países litorales son bastante angostas, que incluso en algunas partes no existen. Entonces, si uno va a Quintero, hay parte de ese camino costero de Quintero, camino peatonal, que prácticamente el cerro llega al mar. Incluso el camino se interrumpe, ¿verdad? Donde está la Cueva del Pirata, el sector del Valle del Papagayo, ¿verdad? Es muy pequeña la franja entre el océano y el cerro. Es muy poca. Entonces eso demuestra, ¿verdad?, que la cordillera de la costa, hay momentos en que prácticamente cae bruscamente al mar, ¿ya? Bueno, esta es la desembocadura del río Maipo, ya a la zona cercana a Cartagena, el Tabo, el Quisco, el Garrobo, ¿ya? Ahí también se ve parte de lo que son las planicies litorales. Esta parte es un poco más ancha, ¿sí? No tan angosta como en la zona de Quintero. Bueno, la cordillera de la costa se caracteriza por ser una formación geológica de las costas del norte, centro y sur de Chile. Se extiende por una longitud de 3000 kilómetros y está formada por una sucesión de lomas y montes redondeados por la erosión cuya mayor cumbre sobrepasa los 3000 metros sobre el nivel del mar. Esta cordillera es más baja que la cordillera de los Andes, pues tiene un origen geológico mucho más antiguo. O sea, la cordillera de la costa, esos cerros que nosotros vemos que rodean Quillota, eso es la cordillera de la costa. Bueno, esos cerros son más antiguos desde el punto de vista geológico que la cordillera de los Andes, fíjense. ¿Ya? Es una cordillera más antigua geológicamente hablando. Comienza en la región de Arica y Parinacota y termina en la península de Taitao, en la región de Aysén, donde se interna en el Océano Pacífico, ¿ya? Es decir, la cordillera de la costa comienza al sur de Arica, antes se decía el nombre del cerro, ¿verdad? Cerro Camaraca, que queda al sur de Arica, y termina en la península de Taitao, en la región Aysén, que antiguamente nosotros le llamábamos la 11ª región, ¿verdad? Región de Aysén. Y ahí se sumerge y no vuelve a emerger en el Océano Pacífico. El cerro o cumbre más alta de la cordillera de la costa es el cerro Vicuña Maquena, que está mencionado ahí. ¿Cuál es la altura de este cerro? 3114 metros de altura. Y hay otras alturas, por ejemplo, el Cerro Cantillana, en la región metropolitana, el Cerro El Roble, en la 5ª región, el La Campana, este cerro que está al lado de Quillota, ¿verdad? Que tiene forma de volcán, pero es un cerro. También, ¿verdad?, es una de las alturas más elevadas de la cordillera de la costa, ¿ya? Ahí tenemos dos imágenes, Cerro Vicuña Maquena, que se ve al fondo, ¿verdad? Y aquí tenemos también otra imagen de la cordillera de la costa, prácticamente llegando al océano mismo. ¿Tá? Es lo que yo le decía adelante, que esto se aprecia a la altura de Quintero, por ejemplo. Este es el cerro, cordillera de la costa, y está al ladito del mar. No hay prácticamente planicie litoral en algunas partes de Chile. Bueno, la depresión intermedia cruza al país longitudinalmente, flanqueada por dos alineaciones montañosas, la cordillera de los Andes al este y la cordillera de la costa al oeste,
y se extiende heterogéneamente desde el océano, extremo norte de Chile hasta el istmo de Ofqui, región de Aysén, ¿ya? Entonces la depresión intermedia, ese espacio que va entre las cordilleras, se extiende desde la región, ¿verdad?, de Arique, Parinacota, en el extremo norte del país, hasta el istmo de Ofqui, región de Aysén. La depresión intermedia presenta los siguientes tramos o sectores destacados. Por ejemplo, el norte grande, desde el límite con el Perú hasta las aproximaciones del río o del valle del Huasco, es decir, de la región de Arique, Parinacota hasta la región de Atacama. La depresión intermedia se presenta parcialmente cubierta, conformando pampas o llanuras de amplias extensiones. En esta zona se caracteriza por sus ocasionales cursos de agua y por la existencia de una serie de salares y depósitos de salitre. Entre los elementos geográficos de esta zona podemos nombrar las quebradas endorreicas, ahí voy a explicar qué significa endorreica, las pampas del Tamarugal, la cuenca del río Loa y el desierto de Atacama. Estos 4 elementos son la parte más destacada de la depresión intermedia dentro del norte grande. ¿Ya? Las quebradas endorreicas, la pampa del Tamarugal, la cuenca del río Loa y el desierto de Atacama. Ahora, ¿qué significa quebrada endorreica? Este nombre también es importante considerarlo. Endorreica, ¿verdad?, es aquella quebrada que tiene un curso irregular, un curso de agua irregular, que no siempre desemboca en el océano. Hay parte del año, ¿verdad?, que no alcanza a llegar al mar, se seca. ¿Ya? Y otra parte como que rebrota, ¿cierto?, el agua y sí llega al mar. Eso es una quebrada o río endorreico. La pampa del Tamarugal es como una especie de bosque en el desierto, formado por este árbol, el tamarugo, que es muy parecido al espino. Es muy parecido al espino. El tamarugo estuvo muy, yo diría, casi de borde de la extinción. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el tamarugo se usaba mucho para hacer carbón y para leña. Y eso provocó una extinción. Grandes partes del norte grande, llenas de tamarugo, hoy día prácticamente no hay. Solamente en la pampa del Tamarugal. Que se parece, el tamarugo es una especie protegida por el Estado chileno. No se le puede llegar y cortar, por ejemplo. Ya, la cuenca del río Loa, este río ubicado fundamentalmente en la región de Antofagasta, es el más largo de Chile. ¿Ya? Es el más largo de Chile. Y el desierto de Atacama. Recuerden, ¿verdad?, que el desierto de Atacama tiene como récord mundial que se señala que este desierto es el más seco del mundo. Es el más seco del mundo. Incluso el desierto del Sahara, un desierto mucho más grande, bastantes veces más grande que este desierto, no es tan seco como el desierto de Atacama. ¿Ya? Los valles transversales. En general, el relieve de esta zona se caracteriza por la alternancia sucesiva de cordones montañosos y valles transversales, consecutivamente los correspondientes a las cuencas de los ríos Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, Ararigua y Aconcagua. ¿Ya? Esos son los llamados valles transversales. ¿Por qué son valles transversales? Porque están, por así decirlo, organizados de este a oeste. Es decir, valles en torno a ríos que nacen en la cordillera de los Andes, ¿verdad?, y que corren sus aguas de este a oeste. ¿Ya? El Copiapó, el Huasco, el Limarí, el Choapa, Petorca, Ararigua, que son 2 ríos, pero a veces se confunden en uno, y el río Aconcagua, nuestro hoy día tristemente escuálido río Aconcagua, aunque ahora lleva un poquito más de agua, pero yo, por mi edad, digamos, tuve la fortuna, a lo mejor ustedes también en alguna parte de su vida, de ver un río Aconcagua torrentoso, prístino, ¿ya? Daba gusto de ir al río Aconcagua, era como un paseo familiar, ¿cierto? Esas caminatas muy hermosas en el puente del puente del sector Los Rojas, por ejemplo, en la Cruz, ¿ya? ¿Qué quillotano, crucino no ha ido a pasear para allá o andar en bicicleta? Bueno, lamentablemente hoy día, por muchos motivos, entre ellos no sé, el regadío abusivo y la toma de agua, ¿verdad?, fuera de norma, entre otras cosas, y además la sequía ambiental, yo diría que va los 2 elementos de la mano, han provocado que nuestro río esté como esté, ¿ya? Pero el río Aconcagua antaño era clave en la vida de San Felipe, de Yayay, de Hijuela, Calera, La Cruz, Quillota y Concord. Miren la cantidad de ciudades que les nombré a orillas del río. Y hoy día, bueno, es como lo que queda del pobre río. Bueno, el rasgo principal de este sector es la existencia de fallas de diversa orientación que no logran conformar grandes depresiones o llanuras, por lo que geológicamente pudieron haber sido menos impactadas por los alzamientos de las cordilleras delimitantes. Una subfalla, porque es una falla muy pequeña, por eso se llama subfalla,
que siempre se nombra en la subfalla de La Ligua. ¿Ya? De hecho, se nombra La Ligua como la ciudad de los temblores, ¿no es cierto? ¿Por qué motivo? Porque ahí debajo de La Ligua hay una fractura de la placa tectónica. ¿Ya? Por eso que La Ligua es una zona, si ya Chile es un país sísmico, La Ligua todavía como ciudad es más sísmica todavía, porque está construida arriba de un quiebre de la placa sudamericana. ¿Ya? Bueno, el Valle Central o longitudinal es el tramo más extenso de la depresión intermedia. Se inicia en el Valle del Río Concagua y termina en el seno de Reloncaví, región de los lagos. Destacan la cuenca de Santiago, la cuenca de Rancagua, del río Maule, la cuenca del Biobío, una de las más grandes del país. La última etapa de la depresión intermedia es la cuenca Osorno-Yanquihue, que concluye en el mencionado seno o golfo de Reloncaví. ¿Ya? Claro, el valle central o longitudinal es en el fondo más que un valle, es la unión de varios valles, que se le llama así genéricamente valle central o longitudinal. ¿Ya? Eh, Abarca, como ahí dice, desde el río Concagua hasta la región de los lagos, el seno de Reloncaví. Aclaro, porque de repente se confunde. La palabra seno en geografía significa una bahía de medianas dimensiones. El seno de Reloncaví. Es como una bahía grande, digamos. Lo que pasa es que está bahía, seno, golfo. Y acá no se extraña que dice o golfo, claro, porque es que no es tan claro la diferencia geográficamente entre un seno y un golfo. ¿Ya? Ambas son bahías grandes, pero la verdad es que el golfo es más grande. ¿Ya? Es donde se ubica la ciudad de Puerto Montt en la actualidad. Entonces el Valle Central va desde la Concagua al Reloncaví. ¿Ya? Y ahí tenemos tres imágenes de lo que hemos hablado. La Pampa del Tamarugal en el norte grande, entonces ahí se ven los tamarugos, que son como espinos, ¿ven? El Valle del Elqui, una zona bastante productiva en la parte de industria pisquera, ¿ya? De exportación en nuestro país, y la cuenca del Biobío, que es una de las más grandes de Chile. ¿Ya? Yo diría que es la segunda más grande después de la Río Loa. ¿Mm? Bueno, la cordillera de los Andes es la cordillera que ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa desde el Océano Pacífico. Tiene una longitud ya total de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. Claro, porque la cordillera de los Andes, muchachos, no se limita a Chile. La cordillera de los Andes se inicia en Venezuela, ya en Venezuela, y termina en la Antártida. Ya, dice, desde su extremo norte, en el occidente de Venezuela, atraviesa, bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Sirve de frontera natural entre Chile y Argentina y tiene su extremo en la Tierra del Fuego. Tiene su extremo en América, pero miren lo que viene a continuación. Se extiende desde el punto Trifinio Norte, lugar donde confluyen Chile, Perú y Bolivia, hasta el territorio chileno antártico. O sea, en la Antártida también está la cordillera de los Andes. En estas zonas recibe el nombre de Antartandes. Antartandes, es decir, Andes antárticos. ¿Ya? Por lo tanto, imagínense, es una tremenda cordillera. Ojo, es la cordillera más larga del planeta, pero no la más alta. ¿Ya? La cordillera más alta del planeta son los Himalayas, ubicados, ¿verdad?, al sur de China, Nepal, Tíbet. ¿Ya? India también. La altura máxima de la cordillera de los Andes es el monte Aconcagua, con 6.960 metros, el cual se ubica en territorio argentino. Ya, lo que pasa es que nosotros asociamos a Aconcagua también al río. Por eso lleva a que mucha gente se confunda y piense que el monte Aconcagua queda en Chile y Argentina. No, el monte Aconcagua es de Argentina. Está ubicado en territorio argentino, ¿ya? Y es la altura máxima de la cordillera de los Andes. El cerro más alto chileno de la cordillera de los Andes es ahí está, Nevado Ojos del Salado, con 6.891 metros de altura. Esto se ubica en la región de Atacama, ¿ya? Esto ahí, Nevado Ojos del Salado. Ahí me comí una palabra, ¿ya? Nevado Ojos del Salado, ¿ya? Región de Atacama. Ese es el cerro más alto chileno. Ahí está la altura, 6.891 metros. El más alto total es el Aconcagua. Bueno, ahí nos están los links sugeridos, ¿verdad? Que nosotros siempre les dejamos para que ustedes puedan profundizar los contenidos de la clase, ¿ya? Visítenlos, son links, yo diría, bastante breves, no más allá de 4 minutos cada uno, pero les puede servir para profundizar los contenidos que esta clase les he expuesto, ¿ya? Voy a dejar de compartir, profe Nico,
¿ya? Para